Bueno, buenas tardes. En lo que empezamos nuestra charla, me gustaría que pudiéramos participar juntos en un juego que he preparado para conocer sus conocimientos previos, ¿sí? Sobre qué es lo que saben sobre la diversidad, lo que saben sobre la diversidad en el alumnado o lo que saben sobre el rol de los profesores, el rol de los padres en una educación inclusiva, ¿ok? Entonces voy a hacerles unas leves preguntas fáciles de responder previo a toda la charla que voy a entregarles, ¿ok? Es previo, vamos a evaluar un poquito lo que sabemos, ¿ok? Bueno, estamos presentando. Pueden conectarse, por favor, al juego para que cada uno vaya escribiendo, vaya seleccionando sus respuestas. Ok, estamos en la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta de este test? ¿Qué estrategias utilizas en tu aula para apoyar a los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje? Tenemos algunas opciones como adaptaciones curriculares, tenemos el aprendizaje cooperativo, también tenemos el uso de tecnología educativa, tenemos las evaluaciones diferenciadas y tenemos ninguna de las anteriores. Aquí veo que están empezando a poner respuestas, tenemos tres respuestas, tres personas con adaptaciones curriculares. Cuatro personas pusieron el aprendizaje cooperativo, una persona puso el uso de la tecnología y otra ninguna de las anteriores. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentas al atender la diversidad del alumnado? Algunas personas están respondiendo instalaciones no adecuadas, niños con déficit de atención, poca experiencia, niños con intolerancia, niños con TDAH, personas que no colaboran, instalaciones educativas, padres no colaborativos, padres ausentes, niños con déficit de atención, poca cooperación del alumnado. Tenemos estas respuestas. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo consideras que los padres pueden colaborar mejor con los docentes en la atención a la diversidad del alumnado? Las respuestas son, primero, comunicándose más frecuentemente, participando en actividades escolares, ayudando con las adaptaciones desde la casa, recibiendo formación en educación inclusiva. Ok. Bueno, este ha sido nuestro primer actividad rompehielo. Aquí cada uno de ustedes podía poner lo que pensaba, que era la respuesta correcta, cómo trabaja en en sus clases, como el rol de los padres en las adaptaciones curriculares, el rol de los padres en la diversidad, en el aprendizaje de los hijos. Me agrada que algunos de ustedes hayan podido colaborar respondiendo. Prende la cámara. Buenas tardes, mi nombre es María Clara Gómez Calderón. Soy estudiante de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Técnica Particular de Loja y en este momento voy a hablar con ustedes sobre un taller llamado La atención a la diversidad del alumnado. En este taller nosotros vamos a abordar las estrategias y principios para garantizar que cada estudiante, independientemente de sus características, necesidades, reciba una educación de calidad y respetuosa a sus derechos fundamentales. Bueno, para comenzar esta reunión les solicito permiso para poder grabarlos, para poder entregar esta tarea a la magíster de la materia a la que estoy estudiando. Permiso Sí, concedido señora. para grabar. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Permiso concedido para grabar. ¿Sí pueden ver la información? Sí, claro. Bueno, entonces, la atención a la diversidad del alumnado, un enfoque ético e inclusivo para una educación de calidad. Nuestro país, el Ecuador, es un país en el que ha abierto muchas leyes, que ha abierto muchas metodologías de enseñanza y aprendizaje para que a los estudiantes se les respete sus derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación, que pese a cualquier etnia que tú tengas, nivel socioeconómico que tú tengas, creencia, pensamiento político, orientación sexual, todos tienen derecho a acceder a una educación inclusiva, donde se los respete, donde se los acepte, donde no se los excluya, donde se les impulse a aprender y a mejorar sus capacidades intelectuales. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este taller?
El primer objetivo es desarrollar una comprensión sobre la atención a la diversidad del alumnado. Aquí yo quiero crear conciencia. Quiero que nosotros como profesionales de la educación entendamos que todos los chicos son diferentes. Cada uno tiene su propio mundo, tiene sus propios problemas, tiene su propia manera de ver la vida, tiene sus propias complicaciones y sus propias condiciones. Entonces nosotros como profesionales tenemos que aprender a comprender que todos estos niños son diferentes, comprenderlos y a buscar estrategias y metodologías con las cuales nosotros podamos enseñarles, con las cuales ellos puedan aprender, con las cuales ellos puedan sentirse aceptados y puedan mostrarle al mundo lo que son de manera orgullosa. El segundo objetivo es proponer estrategias prácticas que ayuden a padres y profesores a atender la diversidad. Tristemente, los profesores no se preparan para crear sus clases, no hacen planificaciones, no hacen adaptaciones curriculares para sus estudiantes. Incluso hay profesores que ven que sus estudiantes no aprenden como los demás o ven que sus estudiantes tienen problemas para leer, para escribir, para las matemáticas y no lo reportan, solamente pasan al niño de grado y cuando el niño está en octavo, noveno, décimo, nos encontramos con un adolescente que no lee, con un adolescente que no escribe, con un adolescente que tiene problemas de ortografía y que no es capaz ni siquiera de realizar una operación matemática básica. Y eso es culpa, ¿sí?, del sistema educativo, es culpa de los profesores, porque a veces por no eh, hacer nuestro trabajo, porque queremos pasar el trabajo más rápido, pasamos al niño de año y ahí lo que estamos haciendo es eh, damnificarle la educación al niño. Nosotros como profesores, en vez de enseñarles, en vez de buscar que ellos aprendan, lo único que estamos creando es profesionales mediocres que tienen problemas para aprender. Por eso hay tanta deserción escolar, tantos niños salen del colegio porque se sienten tontos, porque sienten que los profesores los están aislando, porque sienten que no pueden aprender como sus compañeros. Entonces desertan, salen de estudiar y nos encontramos con muchos adolescentes desertando, no van a clases, no estudian. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos metodologías, formas de llegar a ellos para que aprendan. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nuestro trabajo. Y eso es una realidad muy triste que enfrentamos en las escuelas de nuestro país. El tercer objetivo es fomentar el trabajo colaborativo entre familia, escuela y orientadores. Es importante que los padres participen en la educación de los hijos, porque los niños, los primeros focalizadores, los primeros que ven a sus hijos son los padres. Los padres están en casa todos los días, los padres están en casa las 24 horas, ellos pueden ver cómo aprende su hijo, cómo lee, son los que lo ven desde que nace, son los que ven si puede desarrollar habilidades socioemocionales, son los que ven si puede caminar a la edad en la que tiene que caminar, si aprende a hablar en la edad en la que tiene que aprender a hablar, o si puede desarrollar sus habilidades básicas. Ese es un trabajo de los padres. Los padres son los primeros observadores. Y es importante que el padre se involucre en la educación de los hijos. No hay que dejarle la educación solamente al profesor o le voy a pagar un psicólogo a mi hijo para que el psicólogo haga lo que tenga que hacer con mi hijo y me lo cure. No. Los padres también tienen que entender que es fundamental que ellos empiecen a acceder, que empiecen a trabajar con los profesores en la educación de los hijos. Es importante. ¿Qué es la diversidad en el aula? La diversidad en el aula abarca las diferentes características y necesidades de los estudiantes, desde las habilidades cognitivas, desde las habilidades cognitivas hasta los contextos culturales, socioeconómicos y emocionales. Los estudiantes no solo varían en su rendimiento académico, sino también en su forma de aprender, sus intereses y sus experiencias de vida. Como dije al principio, todos los estudiantes son diferentes. Cada niño es un mundo. Cada niño aprende de manera diferente. Tenemos chicos que tienen necesidades educativas asociadas y no asociadas a la discapacidad. Hoy en día nuestro país busca la inclusión en la educación. Podemos ver que en muchos colegios de estudio normal podemos encontrar niños con síndrome de Down, encontramos niños con autismo, encontramos niños con necesidades no asociadas a la discapacidad, como lo es la dislexia, la dislalia, la discalculia. ¿Por qué? Porque el gobierno busca que estos estudiantes puedan desarrollarse como niños normales. ¿Sí? No solo los mandamos a una escuela especializada que trabaje con ellos, no. El gobierno quiere que ellos también se sientan niños normales, que puedan desarrollarse como niños normales, que puedan
juntarse con niños normales, como se les dice, para que puedan desarrollar habilidades socioemocionales cuando ya sean adultos. ¿Sí? Eso es algo bueno que ha generado nuestro país, la inclusión. Los niños pueden tener cualquier necesidad física, el niño puede asistir al colegio eh, normalmente. También tenemos que entender que tenemos niños de diferentes religiones. A veces hay cosas que los niños pueden y no pueden hacer y nosotros como profesores tenemos que adaptarnos a esos pensamientos. También tenemos niños con diferentes niveles socioeconómicos. A veces son niños que no pueden acceder a los materiales que nosotros como profesores solicitamos. Son niños que no pueden adquirir una tablet, un computador, un celular para poder ingresar a clases virtuales o para acceder a herramientas en línea. Entonces, nosotros como profesores debemos buscar soluciones, herramientas para que estos niños puedan aprender. También tenemos niños con habilidades cognitivas diferentes, niños con dislexia que confunden las letras, niños con dislalias que no pueden hablar bien los fonemas, expresar los fonemas. Tenemos niños con discalculia que tienen problemas para hacer las operaciones matemáticas. Entonces, todos estos niños son diferentes. Entonces, nosotros como profesores tenemos que buscar herramientas en las que ellos puedan aprender, con las que ellos puedan aprender. Porque hay niños que aprenden viendo, hay niños que aprenden escuchando y hay niños que aprenden haciendo. Por eso nosotros tenemos que observar a nuestros estudiantes para saber qué es lo que necesitan, qué es lo que mejor les sale. También tenemos los derechos fundamentales de los estudiantes. El primer derecho que nuestro país les garantiza a los estudiantes es el acceso a una educación igualitaria y de calidad. En nuestro país, hombres, mujeres, eh, personas de cualquier etnia, personas de cualquier cultura, personas de cualquier religión, personas de cualquier orientación sexual tienen derecho a acceder a una educación igualitaria y de calidad. Los niños se merecen que nosotros como profesionales nos preparemos para darles las mejores clases, nos preparemos para crear, diseñar los mejores recursos que se puedan adaptar con las necesidades que ellos tienen. También tienen derecho a la inclusión, derecho a que los respetemos, derecho a que aceptemos su manera de pensar, derecho a que aceptemos su ideología, derecho a que aceptemos las condiciones con las que nacen, porque a mí no me gusta llamarles enfermedades, me gusta llamarles condiciones. Son condiciones especiales, son niños que aprenden diferente y eso los hace magníficos, los hace especiales. Y también tienen el derecho a la participación activa. Ellos tienen el derecho a participar en clases, porque a veces como profesores a ciertos niños, en especial a los niños que tienen una discapacidad física, motriz, motora, sensorial, de aprendizaje. Nosotros queremos apartarlos, como guardarlos en una cajita de cristal, dejarlos apartados del grupo. Y no podemos hacer eso. Ellos tienen derecho a participar activamente en las actividades con sus compañeros normalmente. Si nosotros hacemos una actividad en grupo, el niño tiene que participar. Si nosotros hacemos un programa de baile, el niño tiene que participar. Si los niños van a recitar un poema, el niño puede participar, porque a pesar de que es distinto, no lo hace un inútil. Cuando uno, a pesar de uno ser distinto, uno puede entregar lo que sabe. Por eso en esto de la participación activa es muy fundamental que nosotros como profesores separemos a los estudiantes, pero en grupos equitativos. No aquí los inteligentes, aquí los que tienen ese problema y aquí los que tienen ese problema. No, equitativos, juntémoslos. Así, cuando los niños que saben más pueden enseñarle a los niños que tienen problemas para aprender. Y eso también es una forma, es una herramienta para que los niños con necesidades educativas especiales puedan aprender. Principios éticos en la orientación educativa. La deontología en la orientación educativa, la colaboración y la confidencialidad. Es importante que los docentes tengan ética, tengan moral, tengan deontología en la educación. Cuando uno de tus estudiantes viene y te cuenta algún problema, viene y te dice, mira, en mi casa está pasando esto, en mi vida está pasando esto, me siento diferente, me siento aislado. Nosotros como profesionales tenemos que guardar el derecho de la confidencialidad. Nosotros no podemos divulgar la información que nuestros estudiantes confían en nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que esa información guardarla y manejarla como mejor venga la situación. También la colaboración, colaborar con nuestro estudiante, buscar maneras en las que sus padres puedan involucrarse, en las que sus compañeros puedan involucrarse.
Bueno, también tenemos estrategias de inclusión en el aula. Bueno, aquí vamos a hablar especialmente de las adaptaciones curriculares. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Las adaptaciones curriculares eh, son unas herramientas que los profesionales crean para cambiar un poco el tema que tú les estás enseñando a sus estudiantes. No es que no se los vas a enseñar o que vas a cambiar temas, no, es el mismo tema, solo que se lo adaptas a la manera de aprender que tiene el estudiante. Primero, tenemos las adaptaciones curriculares metodológicas. En estas se cambia el enfoque de la enseñanza usando herramientas visuales, como la tecnología y actividades participativas. Aquí es bueno también que nosotros como profesores busquemos otras herramientas para enseñarle a los estudiantes, no solo dictar una clase. Como hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces yo le narro a todos mis estudiantes la Primera Guerra Mundial, les mando a leer un texto de 500 hojas y que al día siguiente me traigan un resumen de 400 palabras. No todos los niños aprenden así. Nosotros tenemos niños con TDAH, por ejemplo. Tú les pones a esos niños a leer 500 palabras, no te las van a leer porque ellos tienen problemas de desconcentración. Ellos no van a ponerse a leer todo el texto que tú les estás mandando, no. Por eso puedes buscar otra solución, mandarles un video, que escuchen una clase, que escuchen, que hacerles una dinámica, actuarles la clase. Como profesores tenemos la libertad de usar muchas metodologías para enseñarles a los niños. ¿Sí? No nos volvamos arcaicos, no solo querramos contarles una historia, no solo querramos mandarlos a leer, no, hay muchas formas de enseñar. Hay que dejar esos modelos arcaicos en el pasado, los modelos de memorización. Los chicos se aprendían 300 palabras, al día siguiente daban una lección oral y al día siguiente les preguntabas qué fue lo que les enseñaste y ninguno se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque estamos usando metodologías arcaicas y no todos los niños aprenden igual. Otra estrategia para la inclusión es la organización. Tú cuando tienes un niño con TDAH, no puedes tener el lugar donde él estudia desarreglado. No puede tener los colores de un lado, hojas de otro lado, cuadernos de otro lado, témperas de otro lado. No. El niño tiene que tener su espacio de trabajo limpio. También tenemos que a los niños con TDAH, por ejemplo, tenemos que buscarles un horario, porque son niños que se aburren muy fácil. Son niños que si tú les vas a meter las 4 materias, la hora de recreo y las otras 4 materias, se te van a aburrir, no van a aprender. Tú les enseñaste, en la mañana les hablaste sobre estudios sociales y a la última hora tenían matemáticas y él no se acuerda de lo que le enseñaste en la primera clase. Por eso tenemos que generar horarios. Es importante en estos niños en especial crear una disciplina, horarios. De esta hora a esta hora me vas a trabajar este tema. De estos minutos a estos minutos vas a tener un descanso. De esta hora a esta hora vamos a trabajar en este tema, pero de manera diferente. De esta hora a esta hora tú vas a hacer algo. Vas a ver un video después. Vas a escuchar una clase después. Vamos a escribir después. O sea, tienes que ser diferentes metodologías. No darle la clase leída a la primera hora, la segunda hora y la tercera hora, no. Que cada hora sea diferente, que cada clase sea diferente, que cada clase tenga su propia metodología. Esto va a hacer que los niños no se aburran y presten más atención y les interese lo que les estás enseñando. Y también tenemos la evaluación. No todos los niños aprenden igual. Volvemos a repetir esa frase. Las evaluaciones tampoco tienen que ser iguales. Por ejemplo, tú tienes un niño con dislexia y vas a entregar un examen donde tú pones 300 palabras y que al final te elija la opción correcta. Es un niño que confunde letras, es un niño que confunde grafemas. El niño no va a entender lo que tú le estás escribiendo y por consiguiente no va a saber qué responder. Por eso, por ejemplo, una opción para examinar a los niños, para evaluar a los niños con dislexia es una evaluación oral, que él te diga lo que está aprendiendo. O puede ser un proyecto colaborativo. También tenemos niños con disortografía, niños que tienen problemas para escribir, niños que tienen problemas para coger un lápiz, no les vas a evaluar igual. Hay niños que tienen, por ejemplo, el 65% de una discapacidad física, niños que no pueden coger un lápiz. ¿Cómo van a escribir el examen que tú les estás dando a los demás? Obviamente su examen tiene que ser diferente, por eso tenemos que buscar otras opciones. Estrategias de una evaluación inclusiva. Tenemos la evaluación diferenciada.
Usar múltiples métodos de evaluación que permitan valorar diferentes habilidades. Por ejemplo, evaluaciones orales, proyectos colaborativos o exámenes adaptados, lo que ya habíamos dicho. Y también está fomentar la autoevaluación. Ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la autonomía. Estas autoevaluaciones también son muy buenas. Tú le enseñas a los chicos a que ellos mismos se analicen, a que ellos mismos vean qué les falta, a que ellos mismos vean en qué están teniendo una dificultad, porque a veces nosotros como profesores no podemos verlo todo. O el niño finge que está estudiando, o el niño finge que está prestando atención, pero la verdad es que su mente está en otra cosa y nosotros no podemos leer mentes. Por eso también es bueno usar la autoevaluación, que el niño se autoestudie, que el niño vea en qué está fallando, que el niño vea qué necesita aprender, qué le falta o cómo quiere que la profesora le dé la clase. Tenemos unas técnicas para un aula inclusiva. Primero, el aprendizaje cooperativo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes el respeto, enseñarles la tolerancia, enseñarles que entre hombres y mujeres son iguales, que tienen los mismos derechos, enseñarles que a pesar de las razas siguen siendo personas, enseñándoles que a pesar de sus diferentes ideologías políticas seguimos siendo personas, que a pesar de las religiones pueden ser cristianos, musulmanes, católicos, siguen siendo personas, a pesar de sus orientaciones sexuales, como sea que se identifiquen, siguen siendo personas, a pesar de sus enfermedades, siguen siendo personas, si tienen algún condicionamiento, si sufren de autismo o padecen síndrome de Down o tienen algún tipo de retraso mental, siguen siendo personas. Y hay que enseñarle a los chicos a respetarse los unos a los otros, a aceptarse los unos a los otros. Eso es lo que nos hace una educación inclusiva, que aprendamos a aceptar que somos diferentes. Y eso ayuda a que la sociedad pueda seguir balanceada cuando nosotros ejercemos el principio de la tolerancia. Y eso hay que enseñárselos a nuestros estudiantes. Y el aprendizaje colaborativo busca que ellos se unan. El aprendizaje colaborativo busca unir religiones, busca unir personas, unir razas, unir ideologías, que entendamos que todos merecemos respeto y que todos podemos aprender el uno del otro. En el aprendizaje colaborativo, tú tienes un niño que tiene capacidades especiales, que es un niño que aprende súper rápido, que es un niño que aprende más rápido que la mayoría. Pero también tienes un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o con un retraso mental. Puedes unir a estos chicos y cada uno puede dar sus ideas. Y tú les pones un tema de clase y el que tiene más conocimiento le puede enseñar sus conocimientos al que no tiene tanto conocimiento. Y entre ellos pueden crear un buen trabajo, porque cada quien tiene algo que dar. Tal vez yo no sepa matemáticas, pero sé dibujar. Tal vez esta persona no sabe estudios sociales, pero es bueno redactando. O sea, todos somos especiales, todos somos diferentes. Y el hecho de que no saquemos 10 en todas las materias o no saquemos 10 en una materia en específico no nos hace niños tontos, nos hace diferentes. Y eso es lo que hace que la sociedad sea equilibrada. Eso es lo que hace una sociedad educativa. Aprender a respetar que todos somos diferentes. Bueno, otra técnica para una aula inclusiva es el uso de materiales visuales. Es importante llevarle a los niños imágenes, llevarle a los niños videos, llevarle a los niños softwares para hacerles preguntas, para hacerles quiz. Hoy en día la tecnología nos ha abierto muchas puertas para enseñarle a los estudiantes. Hay aplicaciones como bueno, hay aplicaciones que nos ayudan a crear sistemas para que los niños aprendan, que para ponerles videos en clase. Incluso hay aplicaciones de voz en las que tú escribes, hablas el texto y te lo escribe, o tú escribes el texto y te lo habla. Entonces, este uso de herramientas y materiales visuales también nos ayuda a enseñar a los niños. Como dije, hay niños que aprenden viendo. Hay niños que aprenden haciendo, hay niños que aprenden escuchando. Tenemos que hacer que nuestras aulas sean un poco más tecnológicas, que nuestras aulas sean un poco más visuales, dejar de lado el aprendizaje arcaico. Bueno, también es importante el trabajo colaborativo entre padres y profesores. Como dije al principio, es importante, el rol de los padres es el rol más importante en la educación, porque son los que ven a sus hijos, son los que viven con sus hijos, son los que están con sus hijos, que los vieron desde que nacieron. Es importante que el profesor y el padre de familia tengan una comunicación efectiva.
Tristemente, hay muchos padres que no se interesan por la educación de sus hijos, nunca van al colegio y cuando al final del año van al colegio, el niño va tirándose en matemáticas, va perdiendo estudios sociales, va perdiendo sociales. ¿Por qué? Porque el papá nunca fue a clases, porque el papá nunca fue a hablar con el profesor, el papá nunca se dio cuenta de los problemas que tenía para aprender su hijo. Por eso es importante que los padres asistan al día de atención para padres. En nuestro país hay un día de atención para padres. Los profesores tienen la obligación de decirle a los padres cómo va el rendimiento de sus hijos. Los profesores tienen la obligación de decirle a sus padres cómo va el comportamiento de sus hijos. Los profesores tienen la obligación de decirle a los padres cuáles son las carencias, en qué materias tiene carencias, en qué actividades tiene carencias su hijo. Es importante, no solo asistir a las reuniones, sino también, gracias a la tecnología, tenemos el WhatsApp, medios de comunicación donde tú puedes escribirle al profesor, profesor, ¿cómo va mi hijo? Profesor, me preocupa esto de mi hijo. Y la comunicación efectiva no es solo hablar, también es escuchar. Entonces, así como nosotros queremos eh, que ser escuchados, que todo lo que decimos sea escuchado, también tenemos que aprender a escuchar lo que los demás nos tienen que decir. El padre tiene sus propias ideologías y nos las puede decir. El padre puede decir, mire, yo veo que a mi hijo le falta esto, me gustaría que usted implementara esto en mi clase. Y el padre y el profesor le puede decir al padre, mire, yo veo que el niño necesita esto en su casa, necesito que refuerce tal y tal actividad. Es importante la comunicación efectiva, también la colaboración en el diseño del plan educativo. Los profesores realizan una planificación, todos los temas que le van a dar a los estudiantes. Tienen estudiantes que necesitan adaptación de curricular de primer grado o de segundo grado. Entonces, estos generan el plan y tienen sus actividades diseñadas específicamente para los hijos. Pero esas actividades no solo deben hacerse en la escuela, también tienen que reforzarse en la casa. Entonces, es importante que los padres refuercen las actividades que los profesores les están mandando a los hijos. Si el profesor le mandó al hijo a leer un cuento al niño, tiene que leer 25 minutos al día, después de las horas de clases. El papá tiene que ser responsable de que el niño tiene que leer 25 minutos al día. También tienen que haber una identificación temprana de las necesidades. Es importante que como padres veamos a los niños desde bebés. ¿Qué hace el niño? ¿Qué le falta al niño? Por ejemplo, ¿el niño a qué edad empezó a caminar? ¿El niño a qué edad empezó a hablar? El niño, ¿a qué edad empezó a a desarrollar sus habilidades básicas? Mi hijo tiene tantos años y ya se lava la boca. Mi hijo tiene tantos años y ya tiende su cama o no. Esos son trabajos de los padres. El padre es el que tiene que darse cuenta de estas necesidades de manera temprana. ¿Por qué? Porque a veces esperamos y esperamos y esperamos y el chico llega a ser un adulto y cuando fue adulto le detectaron que el niño tenía dislexia. Es mucho más difícil tratar a un adulto que a un niño. Cuando tú tratas a un niño, el niño está en su etapa de aprender. El cerebro del niño apenas está empezando a madurar. El cerebro del niño está recogiendo toda la información que tú le des. Es fácil enseñarle a un niño. Enseñarle a un adulto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque los papás en su momento no se dieron cuenta de lo que al hijo le faltaba. No se dieron cuenta de qué era lo que su hijo necesitaba. No vieron, es normal, o no, el niño es, o a veces los padres, no, mi hijo es medio tonto. No, tu hijo no es tonto. Tu hijo aprende de manera diferente. Tu hijo es distinto. Tu hijo a veces necesita un neuropsicólogo. Tu hijo a veces necesita ir a un psicólogo clínico, que le diga que a un médico, a un neurólogo, que le diga, no sé, tu hijo tuvo una parálisis cerebral resultado de una hipoxia prenatal. Eso hizo que el niño desarrollara problemas de aprendizaje. Todo es el embarazo, si la madre tuvo problemas en el embarazo, todo eso tiene que ver con el aprendizaje de los hijos. Bueno, en conclusión, la atención a la diversidad es un proceso continuo que involucra el respeto a los derechos de los estudiantes y la aplicación de estrategias y métodos inclusivos. El trabajo conjunto entre todos los actores educativos es esencial para el éxito de este enfoque. Bueno, este ha sido el, la clase que hoy vengo a entregarles. Espero que haya sido eh, importante, que hoy puedan entender, que haya sido vital para sus trabajos como profesores, como padres de familia, que estos consejos los puedan adaptar en sus clases. Ahora vamos a hacer un poco más interactiva esta situación. ¿Ok? Voy a enviarles un link al chat para que hagamos un quiz. Esto es como una competencia, ¿ok? Cada uno tiene que poner su nombre
y, y responder las preguntas. Tienen un lapso de 20 segundos. Y ahí el ganador, pues al final vemos cómo lo premiamos, ¿ok? Entonces, Listo. vamos a hacer nuestro quiz. La pantalla, no sé si pueden ver, pueden escanear el código QR, por favor. Ahí pueden ingresar con el código QR o pueden ingresar al www.cajot.it y escribir el PIN del juego. ¿Ok? Esto es un juego interactivo. Y si nos copias el link por el chat No, eso y no tiene un entramos link. con él, No tiene ¿no? link. Mm, Ahí les pongo más grande el PIN. ¿Cómo es la página? Kahoot. Disculpa, ¿cómo lo podría escanear? ¿Cómo Te es que es puedes la tomar página? ¿Me la captura. repites, por favor? O puedes entrar a la página www.kahoot.it y escribir el PIN del juego. Ok. mm. María, ¿tú nos podrías escribir el nombre de la página en el chat, porfa? Ya. Kahoot, ¿no? 87. Ahí está el link para que puedan acceder. Ay, no. 87, Muchas gracias, María. 87, 63. Ya tenemos 4 participantes. Listo. Bueno, 3, 6. Vamos a empezar con los 6 que tenemos, ¿ok? Ok. Tienen 30 segundos para responder. Ok. Bueno, seguimos. Va ganando Sara Sofía. Siguiente pregunta. Tienen 20 segundos.
Solo alcanzaron a responder 3, nos estamos quedando atrás. Bueno, tenemos primero a Sara Sofía, el resto parece que no está respondiendo. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Unas 5 personas pusieron que es verdadero. Bueno, Sara Sofía sigue a la cabeza, después Norma, después Nelson, después Melissa y al final Ana. Siguiente pregunta. ¿Aceptar la diversidad es clave para la educación inclusiva? ¿Verdadero o falso?